Listo. Va por Altamira y Casa. Está grabando ya. Hay una edificación. Que cuando quiera podemos ya comenzar. Ok, vamos. Sí, vamos. Alors, Monsieur l'ambassadeur Ramon Torres Galarza, merci de m'avoir reçu. Donc, je suis ici en fait pour un peu mieux comprendre le processus révolutionnaire équatorien, bolivien et Venezuela. On commence par vous, parce que depuis 1998, le mouvement révolutionnaire kurde a adopté une idéologie qu'on appelle confédéralisme démocratique. Muchas gracias, señor embajador, por recibirme. He venido para conocer mejor los procesos que se dan en América Latina y le manifiesto que después del año 98 el movimiento kurdo ha adoptado una ideología que llama el confederalismo democrático. Donc nous sommes confrères, je suis socio-anthropologue aussi. Quand j'essaie de regarder de près, je vois qu'il y a beaucoup de similitudes. J'essaie de comprendre le processus révolutionnaire de ces trois pays, particulièrement pour cette raison. Dice, en lo profesional somos cercanos porque soy un socioantropólogo. Entiendo que hay muchas similitudes entre nuestros procesos y el de ustedes. Me interesa particularmente conocer en detalle los procesos revolucionarios que se dan en los tres países del Álvaro, Donc, Ecuador, Bolivia. Alors je vous offre le livre de Abdullah Öcalan, qui est le leader de mouvement révolutionnaire kurde de PKK, qui a écrit depuis la prison, car il est emprisonné depuis 1999, capturé par la CIA et Mossad, rendu aux autorités turques. Et d'ailleurs, depuis 10 mois, il est sur un isolement total. Il n'a pas le droit de recevoir ni sa famille ni ses avocats. Le ofrezco el libro de Abdullah Öcalan, que es el líder del movimiento revolucionario kurdo del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que está preso desde el año 99 debido a un operativo conjunto de la CIA y del Mossad, y que en los últimos, por cierto, 10 meses está en completo aislamiento en una isla en Turquía. Voilà, c'est un petit cadeau symbolique de la part du peuple kurde. Un pequeño regalo simbólico de parte del pueblo kurdo. Alors, dans les textes concernant le confédéralisme démocratique, que je vous ai passé la version espagnole, notamment l'État-nation est donc de nouveau remise en question. Dice, en los textos que yo le paso sobre el confederalismo democrático, una idea fuerza es que la idea de Estado-nación está cuestionada, intelectualmente cuestionada. Et quand je regarde votre livre, vous aussi, vous avez quand même quelques critiques sur l'État-nation classique perçu par les Européens et les Américains. Cuando veo su libro, observo que hay determinadas observaciones en relación al concepto de Estado-nación tal como lo consideran los occidentales. Dans le processus révolutionnaire, comment vous envisagez donc prévoir une démocratie directe de la part du peuple en lien avec l'État? ¿Cómo consideran ustedes las posibilidades de una democracia directa en relación con el Estado, con el poder del Estado? Bueno, bienvenidos. Para el Ecuador es grato que un kurdo esté en territorio ecuatoriano. El Ecuador es un país, la revolución ciudadana es un proceso abierto para las formas de relación con todos los pueblos del mundo, con todos los estados en el mundo. Nosotros buscamos un nivel de relación planetario que tenga que ver con una sola condición: que nuestras relaciones sean relaciones de respeto, que respeten nuestra capacidad de pensar y de sentir soberanamente, y que respeten la posibilidad de que nuestros sueños sean sueños compartidos. En ese sentido, muy agradecido y reconocido del interés que ustedes, como parte del pueblo kurdo, tengan para conocer parte de nuestro pensamiento. Siempre las posibilidades de pensar y sentir desde Latinoamérica es muy importante que sean compartidas, que sean conocidas,
que sean criticadas por otros procesos, por otras culturas, por otras sensibilidades. En el diálogo intercultural están las mayores y mejores posibilidades de encontrar causas comunes en relación con el oikos, con la casa común, con la madre tierra, con la Pachamama. Y en ese sentido, el pueblo kurdo, el pueblo turco, hace parte fundamental de lo que significa nuestra casa común. J'ai tout compris. Parfait. Cuando no entiendo, voy a preguntar. Bueno, Yo esperaba que me cortara. la relación entre el Estado-nación y la democracia directa participativa. No solo América Latina, no solamente Venezuela, Bolivia, el Ecuador, estamos en un proceso profundo de reforma del Estado, de la sociedad, de la economía. Esta crisis alude a los viejos conceptos que la relación Estado-sociedad tienen respecto de toda la forma de organización que Occidente, Oriente, la América Latina tienen en este momento. Todas las formas de organización del Estado, de la sociedad y de la economía entran en crisis en el momento en que aquellas no representan los intereses del todo, sino representan los intereses de la parte, no representan el interés público, no representan el bien común, sino representan intereses y necesidades que son ajenas, que son distantes a los pueblos, que son distantes a las comunidades, que son distantes a las culturas, a los modos de ser, de estar y de actuar en relación con lo que significa ver representados nuestros intereses en el Estado, en la sociedad y en la economía. Je vois très bien, mais dans votre pays, il y a plusieurs communautés indiennes qui parlent différentes langues, donc qui pratiquent différentes cultures. Comment vous pensez à garder une société en harmonie, donc une société pluraliste, mais en harmonie, en ne donnant pas un privilégié à une ou d'autres ethnies? La pregunta es, en su país existen diversas comunidades que hablan distintas lenguas, que tienen distintas culturas. ¿Cómo plantean ustedes una sociedad en armonía en la que ninguna de esas comunidades disfrute de unos privilegios que no tienen las otras? Volvemos a tu primera pregunta, ¿cómo caracterizar esta crisis, que es una crisis de identidad de la forma de organización del Estado, de la sociedad y la economía? Y lo que algo puede caracterizar a nuestros procesos es que somos democracias en revolución y somos revoluciones en democracia. Vivimos un tránsito no regular, sino un tránsito inacabado, inconcluso, entre los procesos de colonialismo, de independencia, las luchas por la liberación nacional, el liberalismo y la transición al socialismo. Ese tránsito, esa regularidad en la historia, hace que hoy, en pleno siglo XXI, aparezcan rezagos coloniales, aparezca una lógica imperial y de dominio, casi de la conquista, aparezca un Estado inacabado en la forma de organización del Estado que nos fue impuesta, porque la forma de organización del Estado que heredamos de Europa fue una forma de organización del Estado que nos era ajena y era una forma de organización del Estado que no reconocía las diversidades étnicas, culturales, ambientales, sociales, geográficas. Heredamos una forma de Estado ajena. Nunca el Estado en América Latina surgió como una síntesis activa de la nación, de sus distintos componentes, de sus distintos intereses,
de sus distintos actores, porque fue un Estado que representaba el interés de la conquista, el interés del dominio, el interés imperial, el interés de la burguesía, hasta definir un Estado-nación que lo único que hizo es dar continuidad en la historia a la representación de los intereses del dominio y impuso una forma de Estado que permita garantizar el interés, esta vez, de corporaciones, de transnacionales, de las burguesías locales. Frente a eso, en la historia, nuestros procesos en el Ecuador con Rafael Correa, en Venezuela con Hugo Chávez y en Bolivia con Evo Morales, lo que buscan es revolucionar en democracia aquellas condiciones que tornan a estos estados en que no representan esa diversidad. Tal vez allí está el mayor reto que nuestros estados tienen. No solo cómo reconocer derechos y consagrar obligaciones respecto de la diversidad cultural que tenemos en nuestras naciones, sino cómo poder vivir esa diversidad, cómo poder coexistir con ella, cómo hacer que esa diversidad contribuya a la democracia, no la niegue, sino la mejore en su cantidad y en su calidad, porque no podemos tener una democracia que no reconozca esa diferencia. Justement, dans votre livre, donc en parlant de ce sujet, vous parlez de l'éthique individuelle, l'éthique publique qui garantit la transparence de nos actes. En su libro usted menciona una ética individual y pública que garantiza la transparencia de nuestros actos. Pour bien vivre. Para bien vivir. Bon, où on met dans l'état classique et la bureaucratie de l'état classique qui empêche quand même comment ça s'appelle, la prise de position, l'initiative collective et individuelle qui vient de la base. Se refiere a que en el Estado clásico existe un aparato burocrático, una burocracia que frena las iniciativas que provienen de la base. Est-ce que là, on peut parler de droit de autodéfense des peuples, donc quand leur droit est menacé ou bien donc n'est pas respecté? ¿Se puede hablar de un derecho de autodefensa de los pueblos en el caso de que sus derechos no sean respetados y recogidos? Veo que en la tesis del confederalismo democrático que ustedes afirman, hay esa pretensión de la democracia directa y de la autodefensa popular casi en contra del Estado. Yo creo que uno de los retos fundamentales que tenemos en los procesos emancipatorios de liberación, de transición al socialismo, es la definición de estados que representen esa pluralidad. Estados que sean capaces de, en su forma, en su contenido, en sus instituciones, representar esas distintas voces, esos distintos sonidos, esos distintos olores, colores y sabores que determinan las características de pueblos y culturas distintos. Pero eso exige un reconocimiento mutuo, un trabajo compartido. Aquellos sectores que representan a la diversidad fundamentalmente étnica y cultural deben demostrar en cuánto sus reivindicaciones, sus intereses contribuyen al desarrollo del Estado y de la democracia. Generan una suma, una multiplicación cualitativa para lograr que el Estado los represente, para verse representados en el Estado. Y ese diálogo es un diálogo entre Estado y ciudadanos. Es un diálogo que permite que los ciudadanos ejerzan democracia directa sin desconocer al Estado, y el Estado pueda ejercer la representación más alta de la sociedad, conforme es la definición de Estado,
en relación con lo que significan intereses y necesidades de los ciudadanos. Hoy no podemos pensar que nuestros estados, los nuevos, los que necesitamos, los que estamos construyendo, puedan ser estados ajenos. Precisamente por eso, por reivindicar estados de democracia nacional, nuestras revoluciones en democracia, lo que buscan es una reforma y una revolución institucional profunda que se ampare principalmente en aquellos principios que provienen de viejos saberes, que en el caso de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela, son saberes ancestrales de nuestros pueblos indígenas. En Quichua, ama Shua, ama Quilla, ama Yuya, no mentir, no robar, no ser ociosos. Esos son principios de buen gobierno. Son tal vez la más simple complejidad en la que se puede gobernar para el buen vivir. Es la más simple complejidad para lograr mandar obedeciendo. Y eso profundamente es un acto en el cual nuestros mandantes, nuestros pueblos, nuestra ciudadanía, nos obliga a una ética individual y a una ética pública, a una ética colectiva, para hacer del ejemplo, del buen ejemplo, un paradigma en el cual nuestra sociedad se ve representada. Y ese paradigma enfrenta profundamente la lógica del capital, la lógica imperial, la lógica del dominio, la lógica del ser en contra del tener. Por eso es que nuestras revoluciones, si en algo deben diferenciarse profundamente del pasado, tiene que ver con la condición ética de quienes somos o nos decimos revolucionarios. Donc le néolibéralisme domine le monde entier. Donc avec les moyens qu'ils ont créés, avec les moyens dont et ils imposent leur manière de voir, leurs valeurs économiques, culturelles, sociales. Donc vous vous êtes engagé quand même, notamment la Bolivie, Venezuela et surtout l'Équateur. Donc vous vous êtes engagé dans une lutte anti-néolibérale. Comment donc vous envisagez ce combat difficile dans un monde qui est entouré par donc, des lois néolibérales? El mundo está dominado por el neoliberalismo que impone su punto de vista y sus valores económicos, culturales y sociales. Ustedes en el Ecuador, en Venezuela y en Bolivia han emprendido una difícil lucha contra el neoliberalismo. ¿Cómo contemplan esa lucha en condiciones difíciles? Yo diría que lo que más caracteriza hoy esa lucha tiene que ver con una disputa por los sentidos, por la capacidad de coexistir, disputando nuevos sentidos de la economía, de la cultura, de la sociedad, del comercio, de la institucionalidad del Estado. Las nuestras, que son revoluciones en ciernes, en transición, en gestación, necesitan y requieren complementarse con otras formas de economía, con otras formas de cultura, con otras formas de comercio. En esa disputa contra el neoliberalismo, la capacidad, por ejemplo, de que generemos factores para incluir económicamente aquellos actores sociales que estuvieron históricamente excluidos del comercio y del mercado, habilitarlos económicamente para que sean sujetos económicos y puedan ya no solo ejercer derechos civiles o políticos, sino puedan ejercer derechos económicos, nos permiten afirmar la viabilidad de una nueva economía.
y una nueva economía que insurge en la región con una fuerza brutal, fenomenal, histórica. El hecho de que nosotros estemos logrando niveles de crecimiento de nuestras economías, niveles de ejercicio soberano respecto a nuestra deuda externa, que estemos logrando la administración soberana de nuestros recursos naturales, que estemos librando batallas muy complejas en contra de los intereses de las transnacionales que precisamente se especializaron en el saqueo de nuestros recursos naturales, configuran las características de lo que hoy constituye una economía para el buen vivir. Y esa economía para el buen vivir lo que pone en tensión fundamental es que los seres humanos y la naturaleza tenemos más y mejores derechos que el capital. Nosotros no podemos admitir, no podemos existir en sociedades donde la ideología y los intereses de la economía neoliberal hagan del derecho del capital, de la lógica del capital, que prima sobre los seres humanos y la naturaleza. Nosotros ponemos en el centro de la preocupación de la economía política, de la política económica, al ser humano y a la naturaleza. En el caso de Ecuador, evidentemente, nuestra búsqueda tiene que ver con consagrar los derechos de la naturaleza en igualdad de condiciones de los derechos de los seres humanos, y el Estado representa y tutela tanto los derechos de los seres humanos cuanto los derechos de la naturaleza, y eso nos obliga a pensar que la nueva economía, la economía para el buen vivir, tiene que ver fundamentalmente también con una adecuada administración y uso de los recursos de la naturaleza para superar una lógica extractiva de la cual tenemos una herencia nefasta que ha afectado no solo a los seres humanos, sino al planeta Tierra. En la nueva economía, Ecuador, Bolivia, Venezuela, los países hermanos del ALBA, estamos aprendiendo a comercializar nuestros productos, bienes y servicios, rompiendo la lógica del libre cambio, rompiendo la lógica de la relación comercial entre nuestros países. Estamos aprendiendo a generar el comercio entre los pueblos, fomentando y privilegiando el comercio entre pequeños y medianos productores provenientes de organizaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes, generando con ellos condiciones de competitividad, de tecnología, de acceso a mercados, de inteligencia de mercados, para que sean ellos los que coloquen sus productos, sus bienes y sus servicios en el mercado internacional. Y finalmente, estamos logrando que Sucre, el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, a los 200 años del bicentenario, vuelva a cabalgar en América Latina por las batallas de la independencia, al consagrar la existencia del Sistema Unitario de Compensación Regional, el Sucre, que es un mecanismo de intercambio, de relación comercial, que rompe la dependencia del dólar para el comercio, que fomenta el comercio intrarregional y extrarregional entre nuestros pueblos, y nos permite generar transacciones comerciales directas, inmediatas, de pronto pago entre nuestros países. Esta utopía de la nueva economía está logrando ser una utopía concreta, posible, deseable, en la cual el mundo tiene que mirar con gran simpatía lo que nosotros estamos haciendo con mucho esfuerzo. Justement, dans ces efforts de nouvelle économie, alternatifs au néolibéralisme ou contre le néolibéralisme, quand même, donc, provoque les porte-paroles, les défenseurs du monde néolibéral, donc, même leur pousse à faire pas mal d'attaques. Il y a eu
une tentative de coup d'État militaire ici, contre Chavez. Donc il y a eu des provocations contre Evo Morales. Donc dans votre pays aussi, il y a eu une tentative de coup d'État militaire. Donc comment vous avez survécu à ces attaques impérialistes et quel est le rôle du peuple dans la défense de ces attaques? Estos esfuerzos que hacen ustedes para construir una nueva economía libre del neoliberalismo conlleva a los defensores del neoliberalismo a realizar diversos ataques contra ustedes. Por ejemplo, que se refiere al intento de golpe de Estado en Venezuela, a la grave provocación que sufrió el presidente Correa hace 2 años. Entonces, ¿cómo ustedes y sus pueblos resisten a estos reiterados ataques de los imperialistas contra ustedes? Quel est le rôle du peuple aussi? ¿Cuál es el papel que juega el pueblo también? Son precisamente porque son revoluciones en democracia que se resuelven con más democracia. La defensa del interés estratégico de nuestras revoluciones hoy corresponden a nuestros pueblos, a nuestra ciudadanía. La capacidad de organización, de conciencia y de voluntad de nuestros pueblos para defender estos procesos. Sus logros en la historia, los logros que las revoluciones están generando en favor de nuestros pueblos, tienen que ver con algunos aspectos que son los que caracterizan estos procesos. En primer lugar, son revoluciones que surgen de reformas constitucionales, donde por primera vez en la historia se definen a los pueblos como sujetos de derechos. Esta posibilidad de consagrar constitucionalmente el poder del pueblo, el poder comunal, el poder ciudadano, el poder soberano de los pueblos, es lo que garantiza el mandar obedeciendo. Es que en esa lógica, el liderazgo de Chávez, de Correa, de Evo, son liderazgos que reconocen el protagonismo de los pueblos en la historia. Y por esas características y por esa razón, sus liderazgos son históricos y por esa razón los pueblos deben defender esos liderazgos. Nuestros pueblos lo que deben es desarrollar una gran capacidad organizativa, política, ideológica, ética, para que esos liderazgos tengan continuidad en la historia, porque la virtud o el límite de aquellos puede ser que aparezcan o desaparezcan los líderes que hoy representan los intereses de nuestros pueblos. En ese sentido, entonces, proteger los logros de la revolución, de las revoluciones en democracia, con más y mejor democracia, es una tarea fundamental de organización, de conciencia, de voluntad de nuestros pueblos. Donc je vais terminer par, avant de passer à une question géostratégique, je vais terminer, j'aimerais bien que vous parliez en tant qu'anthropologue un peu plus dans le détail, le rôle de l'accumulation de savoir historique et puis la conscience commune de ces peuples qui ont vécu quand même dans un système plus ou moins communal pendant des siècles. Donc dans cette résistance, est-ce qu'il y a un rôle important de cette tradition? Tu comprends? Et donc j'aimerais bien savoir donc, si vous pouvez expliquer un peu mieux cet aspect-là. Si Antes de pasar a una pregunta de geopolítica, él quiere preguntarle, tanto que antropólogo, ¿cuál es el acumulado de saber de los pueblos, en tanto que colectivos, que han vivido durante tiempo en formas de organización económica comunal? ¿Qué significa desde un punto de vista concreto ese acumulado histórico de una conciencia de pueblos que vivían bajo formas comunales? Notamment
en Bolivie et en Équateur, plus qu'en Venezuela. Donc j'ai un peu remarqué ça. Particularmente más que en Venezuela, en Bolivia y en el Ecuador. Eso es lo que él ha observado. En el Ecuador existe, muy cerca de la capital de Quito, un maravilloso pueblo que es Otavalo. Otavalo es un pueblo quichua, es una cultura quichua, donde existe el mayor y el mejor mercado artesanal de la América Latina. Los otavaleños son pueblos que en la historia ecuatoriana fueron capaces de existir en la globalización, conservando identidad cultural. Son pueblos que nos enseñaron la importancia de no negar el mercado, no negar la lógica de comercio, sino disputar en ese mercado las posibilidades de su democratización, las posibilidades de una inserción inteligente y estratégica respecto de esos mercados. Pero adicionalmente a ese ejemplo del cual hemos aprendido, la economía comunitaria tiene que ver con ciertas instituciones y normas, tiene que ver con el trueque, el intercambio, tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con lo que yo necesito y lo que tú tienes para recíprocamente encontrar las posibilidades de ayuda mutua. Es decir, hablamos de una lógica de relación económica en función de las necesidades, en función de la autoayuda y la ayuda mutua, es decir, la existencia del plural, la existencia del otro, de lo distinto. Y esa es una característica de singular importancia cuando pensamos contemporáneamente cómo conjugamos el saber indígena con el socialismo, el saber indígena con los procesos de liberación nacional, los valores del comunitarismo con los valores del socialismo, la solidaridad que intrínsecamente tienen los pueblos indígenas con culturas contemporáneas, porque no se trata de ningún modo de una mirada al pasado que nos haga volver al pasado o que tengamos un culto del pasado como la forma perfecta de democracia, de economía, de sociedad, de liderazgo, de gobierno. De lo que se trata es un diálogo respetuoso, inteligente, para representar aquellos intereses que hacen que nuestras culturas de los pueblos indígenas sean, yo diría, tal vez el elemento más característico de nuestras revoluciones en democracia, porque incluir a los pueblos indígenas en estos procesos de revoluciones en democracias es un reto de fundamental importancia para demostrar la nueva calidad plural, democrática del Estado representando esa diversidad. De lo contrario, nuestras democracias en revolución perpetuarían un afán de homogenización, un afán que niega esa diversidad existente, y por eso está el reto de vivir esa diversidad y ese descubrimiento mutuo entre el Estado y los pueblos indígenas y los pueblos indígenas respecto del Estado. Esa capacidad de reconocimiento mutuo tiene que ver profundamente con cómo los pueblos indígenas también reconocen valores distintos que nuestras formas de organización de la democracia, del Estado, de la sociedad, de la cultura, existen para sus propias culturas. Y ese diálogo intercultural es una de las claves para interpretar nuestras nuevas democracias. Es una de las claves para interpretar la pluralidad de la economía, la complementariedad del comercio, porque es imposible pensar que toda la humanidad puede organizarse económicamente o comercialmente a partir del trueque. ¿Cómo? Las posibilidades entonces de
con saberes ancestrales del pasado, nos organizamos en el presente para disparar un futuro que tiene que ver con la nueva calidad que otorga a la ciudadanía, a la diversidad, a las mujeres, a los hombres, a los pueblos negros, a los pueblos campesinos, a los jóvenes, esta nueva identidad de este Estado, de esta sociedad que construyen las démocraties en révolution. Un autre grand handicap du néolibéralisme, c'est donc la société productiviste qui nous impose à produire, acheter, produire, consommer, produire, consommer. Du coup, donc, la planète donc, se trouve dans un grand danger, donc, avec l'industrialisation énorme qui n'est pas planifiée par rapport aux besoins, mais surtout pour le luxe. Donc, quel genre de politique vous prévoyez pour éviter cette attitude productiviste et consommatrice? Otro de los desafíos del neoliberalismo es como una ideología productivista que crea una industria, una industrialización no planificada en relación a las necesidades de las poblaciones, sino en relación al lujo, y que se basa en obligar a la gente a producir para consumir de una manera excesiva. ¿Cómo plantean ustedes una respuesta a este problema o esta ideología? En relation de garder l'écologie, donc l'équilibre écologique de la planète. En relación a preservar el equilibrio ecológico del planeta. El tema tiene que ver con dos factores: la condición humana y la condición planetaria, la condición ambiental de la madre tierra, de la Pachamama. El neoliberalismo generó tal vez la enfermedad más grave de la cual la humanidad padece, que es casi una definición de cómo somos y existimos. Consumo, luego existo. Parece ser la lógica que el capitalismo, a través de lo más oscuro de sus tendencias del neoliberalismo, generó en los seres humanos. Y eso hizo que el consumismo haga que desesperadamente los seres humanos compremos más de lo que necesitamos, quisiéramos tener o busquemos tener más de lo que necesitamos, y eso deforma no solamente las condiciones humanas, familiares, de la reproducción, de la buena vida en la familia, sino que deforma sustancialmente la lógica en que los seres humanos debemos coexistir cohesionadamente con el resto de la sociedad. En algunas de nuestras capitales en América Latina, las características y las tendencias de este consumismo brutal, desenfrenado, depredador, aniquilador, tienen que ver, por ejemplo, que son algunas capitales que más McDonald's tienen por kilómetro cuadrado, más BlackBerry, teléfonos celulares compran, más toneladas y toneladas de cosméticos compran, más toneladas de silicona consumen, más toneladas y toneladas y toneladas de bienes suntuarios como whisky consumen, cuando esas características del consumismo brutal no tienen nada que ver con nuestras culturas, con nuestros modos de ser, con nuestros modos de estar, ni en la casa ni en la naturaleza. Y en ese sentido, la América Latina, nuestras revoluciones en democracia, tienen allí otro reto fundamental.
es que nosotros, Bolivia, Ecuador y Venezuela, hacemos parte de los países poseedores de mayor mega biodiversidad del planeta Tierra. En nuestros territorios existen la mayor cantidad de ecosistemas, de especies y de genes. En esos ecosistemas están las posibilidades para que el planeta Tierra resuelva los problemas de salud y de alimentación. De las selvas amazónicas provienen las medicinas que el 90% de la farmacopea internacional tiene en relación con las medicinas que se compran y se venden en el mundo. Pero ¿qué es lo que sucede frente a eso? Que esos principios activos que provienen de nuestras tierras, de nuestros territorios, de nuestros bosques, de nuestros saberes indígenas, son patentadas, son monopolizadas por marcas, por royalties, por registros que las empresas farmacéuticas transnacionales han logrado generar en el mundo un monopolio sobre la salud. Fíjate qué importante sería que los países megadiversos generemos una política unificada y distinta para pensar que el tema de la salud es un derecho humano fundamental y es un interés planetario igual para todos los seres humanos. Todo el planeta podría ejercer el derecho a la salud y romperíamos el monopolio de las empresas privadas, de las transnacionales de salud. Exactamente lo mismo sucede con toda la capacidad genética que tenemos en la América Latina, y allí están posibilidades de una producción alimentaria para satisfacer el hambre de todo el planeta. Y en ese sentido, la posibilidad de que nuestros países, conjuntamente con otros países hermanos, podamos enfrentar los problemas del hambre, tienen que ver con una lógica absolutamente distinta a la que hoy la lógica del capital maneja de manera terrible, inhumana, los temas relativos a la salud o a la alimentación. Pero esas son las razones, esas son las causas por las cuales el imperio, la burguesía, los factores de poder en nuestros países no se ven representados. ¿Y cómo se van a ver representados en Chávez, en Correa o en Evo? Si precisamente nuestras democracias en revolución lo que hicieron es dejar de depender de aquellos intereses de la oligarquía, de la burguesía, para representar los intereses del pueblo. Por eso es que se han especializado en generar factores de desestabilización, de caotización, de intentos fallidos de golpes de Estado, porque nuestras democracias en revolución han desarrollado una sabiduría histórica. Volver a apoyar con más y mejor fuerza esos liderazgos y hacerlo a través de las elecciones. Entonces, si es que seguimos conservando y desarrollando esa sabiduría histórica de nuestros pueblos, seremos invencibles, porque nuestros pueblos van a confiar en sus propias fuerzas para defender estas democracias en revolución con su participación democrática a través de las elecciones. Alors, vraiment la dernière question. Dans notre région, dans le Moyen-Orient, il se passe beaucoup de choses. Donc, le monde de finances, notamment donc, une organisation militaire qui s'appelle l'OTAN, qui défend les intérêts du monde finance, donc essaye de faire pas mal d'interventions dans notre région. Vas-y. Realmente, la última pregunta. En nuestra región, en el Oriente Medio, ocurren muchas cosas. La OTAN, que es una organización militar que defiende al mundo de las finanzas,
plantea diversas intervenciones militares. Comme vous savez, le Moyen-Orient, notamment notre pays, le Kurdistan, donc, qui est la Mésopotamie, donc, tient beaucoup de richesses. Nuestra región, el Kurdistán, Mesopotamia, alberga muchas riquezas. L'eau, le pétrole, le gaz naturel, tout ce qui l'intéresse, c'est le monde de finances. Agua, gas, petróleo, muchas cosas que interesan al mundo de las finanzas. C'est pourquoi ils veulent vraiment remodifier la carte politique de la région. Ellos realmente quieren modificar la carta de las fronteras de la región, el mapa de las fronteras, La mappa politica. el mapa político. Alors, ce qui se passe actuellement, donc depuis octobre 2011, donc il y a eu une vaste opération contre les intellectuels, et donc les femmes, les hommes, donc des résistants turcs, kurdes, arabes, arméniens, notamment en Turquie. Particularmente en Turquía, desde octubre del 2011, se produce una amplia operación represiva contra intelectuales y resistentes que son turcos, que son kurdos, que son árabes en el interior de Turquía. Alors, parmi lesquels 6 députés à l'Assemblée nationale, plus de 300 élus, soit maires, mairesses, soit conseillers municipaux. Particularmente 6 diputados de la Asamblea Nacional, 300 cargos electos, concejales, alcaldes. Tout simplement, donc, ils défendaient une démocratie en Turquie, Defendían una democracia en Turquía, mais surtout, ils s'opposaient à une intervention militaire des Turcs vers la Syrie. pero sobre todo se oponen a una intervención militar del gobierno turco contra Siria. Donc, désolé d'être long, mais c'est juste pour vous informer un petit peu plus. Le pido disculpas por ser un poco extenso, pero es para informar. George Bush a inventé une nouvelle notion, El presidente George Bush inventó una nueva noción, islamisme modéré. islamismo moderado. Et le chantier, le premier laboratoire, c'est la Turquie. Y el primer laboratorio de esa noción es Turquía. Le parti islamiste turc, El partido islamista turco, donc c'est un parti islamiste islamista, qui défend les intérêts des impérialistes que defiende los intereses de los imperialistas et malgré des chauves, donc très bon ami à l'Israël. y muy buen amigo de Israel, Ben, même s'ils ont fait certains chauves contre l'Israël. aunque han hecho algunas apariencias, algunas cuestiones contra Israel. Accord militaire Israël, Turquie, États-Unis, donc est renforcé de plus en plus. El acuerdo militar Turquía, Israel, Estados Unidos es cada día más fuerte. Depuis les printemps arabes, Desde los llamados les médias, árabes, les médias impérialistes los medias imperialistas, montrent la Turquie comme exemple, señalan a Turquía como ejemplo. pour l'Égypte notamment et la Tunisie. Un ejemplo particularmente para Egipto y para Túnez. Ça veut dire les islamistes au pouvoir, Sí, hay islamistas en el poder, mais au service du néolibéralisme. pero al servicio del neoliberalismo. Donc actuellement nous vivons une telle situation. Vivimos en estos momentos en esa situación. C'est pourquoi M. Öcalan est en isolement total depuis plus de 10 mois. Por eso desde hace 10 meses el señor Öcalan está en aislamiento completo. Car la Turquie veut créer une zone tampon à la frontière syrienne. Porque Turquía intenta crear una zona tampón en la frontera con Siria. Une résolution des Nations Unies est impossible pour une intervention comme ça s'est passé en Libye. Es imposible en estos momentos una resolución de las Naciones Unidas del Consejo de Seguridad contra Siria, como ocurrió en el caso de Libia, Mais la Turquie peut déclarer la guerre quand elle veut. pero Turquía, en el momento que él quiera, puede declarar la guerra. Parce que c'est un pays frontière, Es un país fronterizo donc qui a déjà des conflits historiques entre eux. que tiene conflictos históricos entre ambos. Turquía y Siria. Donc est-ce que sur cette situation vous êtes informé? ¿Tenéis alguna información sobre esa situación? Donc quelle serait votre position si jamais la Turquie intervient envers la Syrie? ¿Cuál sería la posición de ustedes en el caso de que Turquía intervenga en contra de Siria? El Ecuador ha planteado que en relación con la América Latina, los países miembros de UNASUR, los países miembros del ALBA, desarrollemos a la paz
y a la democracia como nuevos factores de una doctrina de seguridad y defensa regional. Nuestra aspiración sería de que América Latina sea considerado por el mundo como el continente de la paz y de la democracia, como el continente para el buen vivir, como el continente donde podemos coexistir respetuosamente formas de vida, formas de cultura, formas de economía, formas de comercio. Podamos existir como seres humanos y podamos existir en la condición humana como especies respetando a la naturaleza. Ese socialismo para el buen vivir tiene profundas raíces en lo que significan otros procesos en la historia. Y en Oriente Medio, en el Medio Oriente, nosotros quisiéramos, aspiraríamos, buscamos, creemos que es también necesario el hecho de que Medio Oriente pueda autodeterminarse en relación con lo que significan sus culturas, sus recursos naturales, sus procesos en la historia, su interés del comercio, su interés del mercado. No que sobre aquellos países y pueblos de milenaria tradición histórica como los nuestros, de ejemplos maravillosos de lo que significa resistencia, liberación nacional, afirmación cultural, haber pensado desde allí lo que significa el comercio de los pueblos, tener una sabiduría espiritual y religiosa profunda, quisiéramos, esperaríamos que el imperio, los intereses de control y dominio sobre los recursos estratégicos que en Oriente Medio existen, impidan la injerencia, la dominación, la invasión a esos pueblos y a esos procesos. Las evidencias son distintas. Evidentemente hay intereses ajenos que buscan ocupar militar, política, económica, comercial y culturalmente a esos pueblos. Y respecto del Islam, sucede lo que sucedía en la América Latina en el momento de la conquista. Es decir, la paz, la cruz y la espada se conjugan para los afanes de dominación imperial o de conquista. Y resulta que los principios y valores fundamentales del islamismo hoy han tenido aspectos tan nefastos como un uso del capital respecto del Islam y valores sagrados y profundos de las religiones de esos pueblos y de esas culturas milenarias intentan ser usados por la lógica del capital. Y eso para todo pueblo que vive en profundidad una religión y valores espirituales es absolutamente complejo, como lo es para nuestros pueblos haber ofendido los valores espirituales de nuestras culturas ancestrales y milenarias. Por eso nosotros creemos profundamente que la solución de Medio Oriente sea una solución que la humanidad busque para enfrentar afanes de dominio, de ocupación y de exterminio de intereses imperiales ajenos a Oriente Medio. J'espère pouvoir organiser le plus tôt possible des échanges culturels entre vous et le peuple kurde. Me gustaría, en el plazo más breve posible, organizar intercambios culturales entre ustedes y el pueblo kurdo Dans tous les domaines en culturels. todos los terrenos culturales. Et je vous remercie de m'avoir accordé ce temps. Le agradezco mucho por haberme otorgado este tiempo. Si vous voulez dire un dernier mot, Si usted quiere decir una última palabra, donc nous avons entre 20 et 25 millions de spectateurs, tenemos de 20 a 25 millones de espectadores des Kurdes, kurdos, Turcs, turcos, Arabes, árabes, Persans, persos, tous les peuples du Moyen-Orient. todos los pueblos del Oriente Medio. Bueno, muy agradecido por esta visita, por esta ofrenda de pensamiento del pueblo kurdo. Lo voy a estudiar con mucho detenimiento e interés
decirles que nuestro proceso, el ser ecuatoriano, el ser latinoamericano, tiene que ver con una condición fundamental de comprensión, de conocimiento, de sensibilidad respecto de lo que los procesos contemporáneos en la historia, como por ejemplo las del pueblo kurdo y de otros pueblos, buscan lograr su propia identidad para existir en las formas de organización del Estado, de la sociedad, de la economía y de la cultura. En ese sentido, esta ya ha sido una experiencia para mí muy rica, muy de aprendizaje de lo que significa el pueblo kurdo, y evidentemente Ecuador está abierto, como está abierto a todos los pueblos del mundo, para intercambiar lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos los ecuatorianos. El nuestro es un proceso abierto al mundo y nosotros somos gente humilde, trabajadora, honrada y de corazón abierto con todos los pueblos del mundo. Muchas gracias. A ti. Ok, hop. ¿Listo? Oh, Ça va, mais tu désolé, vois, hein. Parfait. Ah, bien. En 2 semaines, tu as... Gracias, muchas gracias. A ti. Bon, désolé, mais bon, c'est